En NTN24 establecemos contacto directo en Ciudad de México con José Antonio Ortega, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Señor Ortega, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué medidas deben ser necesarias para combatir el delito del secuestro en México, que ha registrado niveles de aumento durante el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, primero la voluntad del presidente y de los gobernadores. Ayer se vio muy claro, el presidente está reconociendo el incremento del delito de secuestro en todo el país. A mí me gustaría que, así como se comprometió el presidente, también todos los gobernadores y el jefe de gobierno se comprometieran a reducir el delito de secuestro en un 50%, como lo hizo el presidente. Después, a mí me parece que hay varias zonas y municipios del país. Nosotros tenemos contabilizados 207 en donde hay ingobernabilidad. Es decir, se cometen homicidios, se cometen secuestros, se cometen extorsiones y no está el Estado presente para resolver esos problemas. Ayer a la salida le entregué yo al secretario Osorio Chong la lista con los 207 municipios en donde hay ingobernabilidad. Lo felicité por haber reconocido el incremento en secuestro y por estar buscando una política más eficaz para resolverlo, pero también le dije que era necesario atacar la ingobernabilidad en aquellos municipios en donde ésta se está dando, donde la autoridad formal es la que se escoge democráticamente, pero la autoridad real son los grupos criminales. Otra medida es que me parece que no solamente se tiene que enfocar al delito de secuestro, sino que se tiene que bajar toda la incidencia criminal para que esto pueda repercutir en bajar el delito de secuestro y sobre todo en aquellos delitos donde migran hacia el secuestro, como es el robo de vehículos, como son los grupos criminales, los sicarios, y ahí habría que tener una investigación, persecución y castigo para los homicidas dolosos, especialmente aquellos que pertenecen a los grupos criminales. Por otro lado, me parece que hace falta más coordinación entre los aparatos del Estado. Otra cosa que me parece ayudaría sería el que los órganos de inteligencia funcionaran para detectar a los líderes y a la estructura de los grupos que se están dedicando al secuestro. Con eso Ortega. me parece, sí, Ruth. Sí, particularmente usted ya ha dado una visión bastante amplia de lo que hace falta y hay una frase que me ha gustado muchísimo. Ahí se elige la autoridad de forma formal, pero la autoridad real son grupos criminales. Hablemos de lo que le inquieta al presidente Enrique Peña Nieto y a la sociedad en México, el secuestro que ha aumentado durante este año de gestión del nuevo presidente de México. ¿Cómo se puede combatir? Y se lo pregunta a usted como un presidente del Consejo de Seguridad Ciudadano para la seguridad de los mexicanos. ¿Cómo se puede combatir el secuestro? Uno, abatiendo a las bandas criminales, persiguiendo todos los secuestros, no solamente capturando a los que llevan refrescos o cuidan a las víctimas, sino a las cabezas, a los que ordenan los secuestros, a los que dirigen estas bandas operativas, depurando las instituciones de seguridad pública, porque en muchos de los casos encontramos contubernio de algunas autoridades del Estado mexicano con los grupos de secuestradores y sobre todo, lo más importante es que sea la prioridad de cada gobernador. Cada gobernador se tiene que comprometer y hacer todo lo posible para ir aclarando cada uno de los secuestros y no dejar que las cifras se le vayan aumentando. La única forma es abatiendo la impunidad, la corrupción que se genera alrededor del delito de secuestro, Ruth. Señor Ortega, en ese sentido, ¿cree usted que ha sido acertada la estrategia que ha implementado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reducir los altos niveles de inseguridad que afectan a México? Si bien los secuestros han ido en aumento, también se continúan presentando casos graves de homicidio en el país. Se están presentando casos de homicidio,
hay una extorsión permanente o cobro de derecho de piso que está prácticamente en todo el país y donde los que operan y mandan son los grupos criminales. Por ejemplo, en Michoacán, la autoridad formal es Fausto Vallejo. La autoridad real son los caballeros templarios, la familia, los Zetas, Jalisco Nueva Generación. Entonces, me parece que la política del presidente Peña tiene que hacer algunos ajustes porque lo que ha implementado en este primer año no ha sido suficiente. Tiene que haber cambios, sobre todo al programa de cómo abatir la impunidad. Vamos a agradecer José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, con nosotros aquí en NTN 24 desde Ciudad de México. Una buena tarde para usted. Gracias y buena tarde para ti, Ruth, y para nuestros videoescuchas.